El sol está saliendo detrás de las antiguas construcciones del cuartel Paso del Rey en Sarandí del G y nosotros vamos por la ruta nacional número 6 con rumbo norte. Nuestro destino de hoy es Farruco, paraje duraznense al cual, y por esta ruta, habremos de llegar al camino que conduce hasta allí. La Ruta 6, en esta zona, ha sido hecha a nuevo y por primera vez en la historia luce un pavimento perfecto, lo que ha traído una notable mejora en las comunicaciones del norte duraznense. Dejamos atrás la Ruta 6 y tomamos ahora por el camino que nos habrá de llevar hasta el paraje Capilla de Farruco, nuestro destino de esta mañana fría de invierno, pero con un sol brillante que algo de tibieza trae. A pocos kilómetros de dejar atrás la Ruta 6, el camino nos deposita en este caserío llamado Capilla de Farruco. Finalmente, hemos llegado a destino. Esta edificación, una fortaleza en realidad, fue erigida por Francisco Rodríguez en campos que se hallan entre el Cordobés y Las Cañas en el año 1782. La palabra farruco se aplicaba por entonces a los emigrantes asturianos y gallegos, y Farruco fue el apodo que recibió aquel hijo de Galicia que se estableció en medio de estos desolados y peligrosos parajes de aquel entonces. Como las construcciones incluyeron un oratorio cristiano, el lugar pasó a ser conocido como Capilla de Farruco. En la iglesia de Sarandí del G estaba el libro 2 de bautismo de Capilla Farruco. Y saqué un montón de información en ese libro, que lamentablemente hace un par de años fui y no está más en la parroquia Sarandí, no sé qué se habrá hecho de él. Y lo más curioso es que la Capilla Farruco era uno de los pocos lugares en que había una iglesia cristiana que podía sentar nacimientos y matrimonios y demás, porque no existía la ley del registro civil y los registros parroquiales eran los que daban la individualidad a las personas. Y fíjense que allí una cantidad de bautismo, niño negro, párvulo blanco, porque párvulo se le decía a los niños, y el domicilio que daban andando con el ejército de Urquiza. O sea que Urquiza llegó a Farruco, se ve que se andaban familias con el ejército y bautizó una cantidad de personas. Y esa misma capilla, que hoy está bastante abandonada, lógicamente por el paso del tiempo, por el cambio de las situaciones, venían gente hasta de 33 a bautizar porque no había otro lugar ahí. Hoy estos parajes son alejados, así que cuando el gallego Farruco se instaló por aquí, era como instalarse en el fin del mundo civilizado. Estos campos, por entonces, pertenecían a la corona española. La Capilla Farruco nace porque en el tiempo de la colonia los campos estaban sin adjudicar, eran de la corona, de la corona española. Porque eso hay también que tenerlo en cuenta, hablamos de argentinos, de peruanos, de uruguayos, no, éramos todos españoles, porque éramos súbditos del Imperio Español. Bueno, y entonces ahí se hacían declaraciones, había que colonizar, había que desbarbarizar el país. Y entonces había necesidad de establecer la policía, una especie de policía o seguridad, darle seguridad a los vecinos y a los trabajadores. Y entonces se hacían declaraciones, denuncias de campos, y la denuncia de Francisco Rodríguez Farruco, sí. Y vaya la definición de Farruco según la Academia Española, se le decía a los que salían recién de Galicia o de Asturias, los farrucos, no es por Francisco, yo pensaba que era por Francisco, no. Entonces él denuncia esos campos que estaban límites del Cordobés, el Río Negro, el Arroyo de las Palmas, el Arroyo de las Cañas.
La edificación es una fortaleza, como ya dijimos, porque era necesario que así fuera, pero también porque así lo establecían las leyes de la corona para la adjudicación de campos, como en este caso. Y ahí les establecían obligaciones. Una de ellas era un pequeño fortín para dar seguridad a la región y parar, por ejemplo, a un malón de indígena o a los propios delincuentes criollos o gauchos, y también un templo donde practicar la religión y cultivar el catolicismo. Y eso fue la estancia de Francisco Rodríguez Farruco, que cumplía, ya te digo, fíjate la extensión, allá el Cordobés, Río Negro, Las Palmas y Las Cañas. En esta capilla del gallego Farruco, José Artigas se habría sumado al naciente cuerpo de blandengues y eso ata para siempre a Capilla de Farruco con lo más sagrado de nuestra historia. Hay dos versiones. Hay una versión que dice que Artigas se alistó como blandengue en Maldonado y otra que fue en Farruco. Farruco sí sé que estaba entre las pocas lugares donde se podía. Se llamaba a personas que quisieran alistarse como blandengues. Se buscaba naturalmente gente, y en muchos casos gente que tenía antecedentes no muy buenos, pero que tenían conocimiento y la vaquía de conocer el país. Entonces, uno de los lugares que se podían alistar era Capilla Farruco, otro era Maldonado. Pero sabiendo o teniendo conocimiento que Artigas vivió toda esa etapa de su vida, desde Carmelo hasta Rivera, digamos, por Tacuarembó, toda esa zona, negociando ganado e incluso contrabandeando ganado, porque no era común el contrabando con Brasil. Si Artigas andaba siempre por esa región, muy difícil que fuera a Maldonado, con las distancias que significaba en aquel tiempo, teniendo Capilla Farruco. Así que lo más probable. Lamentablemente, yo cometí un error de los tantos que uno comete, en no haberle preguntado a Pibel Devoto, que Pibel Devoto, tengo entendido que sostenía que Artigas se había enlistado en Capilla Farruco. Así que si eso es así, es importante. En estos parajes hay muchas otras historias que van quedando cada vez más atrás en el tiempo, pero que no habrán de borrarse así nomás. Se las seguiremos contando en próximas ediciones.